Las cosas en Rusia se pusieron feas el 24 de febrero de este año, lo que inmediatamente causó un gran flujo de personas. Siendo sincera, un montón de personas ya abandonaban Rusia en los últimos años, especialmente la gente de ciudades grandes, y muchas mujeres rusas se casaban con los extranjeros y se mudaban afuera. Pero este año la situación se complicó bastante. Las estadísticas dicen que en los primeros meses del 2022 de Rusia salieron casi 4 millones de personas. Bueno, se supone que el 80% de ellos regresaron al país cuando las cosas se aclararon, se calmaron, por así decirlo, dentro de Rusia, pero igual casi 800.000 rusos abandonaban el país para buscar suerte en otras regiones. ¿Quiénes son los que huyen de Rusia? Más de todo es gente educada de clase media de 25 a 40 años. Al menos 70.000 de ellos están relacionados con Haití. Había casos cuando compañía les decía, miren, tienen dos opciones, o los podemos mudar a otro país o los podemos despedir si se quieren quedar en Rusia. El segundo grupo es de gente rica o más o menos estabilizada que no ven futuro dentro del país por la fama y consecuencias económicas. Y el tercer grupo son los jóvenes rusos que buscan desarrollarse, por esto se van, especialmente las mujeres rusas. Por eso podemos decir sinceramente que las rusas se van del país. Y ahora hablaremos sobre los países que ellas eligen más de todo. Número 1 son Emiratos Árabes Unidos. Los que me siguen en Instagram ya saben que nosotros hicimos lo mismo. Acá se puede encontrar un montón de rusas, bielorrusas y ucranianas, especialmente en Dubái. Las rusas se van a Emiratos por varias razones. Es un país desarrollado, rico, es cálido, es relativamente simple establecerse acá, encontrar trabajo y abrir negocio. En Dubái siempre había un barrio ruso y ahora es mucho más fácil escuchar el idioma ruso en cualquier oficina y tienda. Y ahora la gente dice que Dubái es la ciudad de novias rusas, así que ya saben a dónde ir primero. El país número 2 es Turquía. Turquía de por vida atraía un montón de gente rusa por sus playas y precios accesibles. Últimamente más y más personas buscan establecerse allá, comprar casa o alquilarla para un largo periodo. Turquía es un país conocido, cálido, se queda en la orilla del mar, es relativamente accesible y la vida allá es más barata que en Rusia. Tiene una comunidad rusa grande. Es una combinación perfecta, especialmente cuando la relación entre países es amigable y muchas ciudades rusas tienen una conexión directa con las ciudades turcas. Seguramente Turquía se volvió aún más popular por sus telenovelas. En mi infancia, las telenovelas mexicanas eran lo mejor y ahora los actores turcos rompen corazones. Número 3 son países exsoviéticos cercanos, más de todo Armenia, Georgia y Uzbekistán. Quedan cerca, comparten casi la misma mentalidad, pero son mucho más liberales. Por esto, ellos recibieron a un montón de personas relacionadas con el sector de Haití. El sector de Haití ruso es muy desarrollado. Hay miles de empresas internacionales que trabajan con talentos rusos. Lamentablemente tenían que mudarse y abrir nuevas oficinas en estos países para seguir trabajando afuera y evitar las limitaciones por las sanciones. Armenia, Georgia y Uzbekistán no se durmieron y les abrieron las puertas a estas empresas porque entienden que acá es posible generar más dinero y empujar un poco la economía. Número 4 es Israel. Israel tiene una comunidad grande de rusos, bielorrusos y ucranianos y de por vida había un gran interés entre los paisanos para mudarse por allá. Es la tercera ola de migración de Rusia a Israel desde el colapso de la Unión Soviética. Es una opción limitada ya que para migrar allá tú tienes que presentar las evidencias de raíces judías. A pesar de todo, más de 15.000 personas de Rusia y Bielorrusia ya están en el proceso de obtener los documentos de Israel. Le sigue un grupo de países que tienen una buena relación con la Unión Europea, tipo Moldova, Serbia, Montenegro y Argentina. La misma Unión Europea representa un porcentaje pequeño de inmigrantes rusos y no demuestra una buena vibra hacia ellos. Así que los rusos buscan opciones de obtener el segundo pasaporte en un país que tiene una buena relación con Europa y un régimen especial y más fácil.
Así que prepárense para encontrarse con los rusos en Argentina, por ejemplo. Yo vi unos cuantos blogs de Instagram de las chicas rusas que se mudaron a Buenos Aires y les parece algo europea, exótica, cálida y les da la opción de obtener el segundo pasaporte relativamente pronto. Lo mismo sucede con Perú porque es relativamente fácil obtener la ciudadanía peruana, lo que da acceso al pasaporte peruano que es admitido en todos los países de la Unión Europea. Así que a pesar de que estos países no son muy populares entre los inmigrantes rusos, es una de las opciones baratas y con más perspectivas. En el video de hoy cubrimos un poquito las tendencias de inmigración de Rusia. Conforme pase el tiempo seguramente algo se va a cambiar, pero lamentablemente les voy a asegurar que las rusas se van de país y tienen que establecerse de cero en otros lugares. Si les gusta este tema, por favor dale like, compártelo en las redes sociales, coméntame, pregúntame todo. Yo soy Sabina Azul, la creadora del mejor canal de YouTube sobre las mujeres rusas, bielorrusas y ucranianas. Si les gusta este tema, vamos a hablar acá un montón más adelante. Muchas gracias otra vez más por ver el video de hoy y nos vamos a ver muy pronto. Chao.